Buenas noches, hermanos. Les habla su servidor César David González, parte del equipo número 3, que nos ha correspondido en el curso de esta materia, metodología bíblica, exponer esta noche, disertar sobre el método teológico. Para eso voy a presentarles en primer lugar la agenda que vamos a estar siguiendo esta noche y por quienes están conformado el equipo. En primer lugar, vamos a estar hablando de qué es el método teológico. Va a estar a mi cargo de conversar, disertar sobre esta definición de lo que es el método. Luego, en un segundo momento, vamos a estar hablando del desarrollo del método, lo cual vamos a hacer en dos partes. Los esposos blancos, José y Solimar, van a estar hablándonos de las clases de estudios teológicos, y nuestro hermano Rommel Calogero va a deleitarlo con una importante disertación que va a ser de mucha utilidad en su vida ministerial acerca del armazón teológico de cómo se aplica el método. Luego, en una tercera parte, vamos a estar hablando de dos demostraciones del método. Una a cargo de nuestro hermano Nilson Albarracín, quien va a estar hablándonos de un ejemplo, va a demostrar un ejemplo del estudio de un libro de la Biblia, de un estudio teológico de un libro. Y para finalizar, nuestra hermana Marsolay Chacón va a hacer un ejemplo de un estudio temático de una doctrina. Entonces, bueno, sin mayores dilaciones, porque este tema es bastante amplio, voy a entrar en materia de lo que entendemos por el método, el del método teológico. Un asunto bien importante de que tenemos acá a considerar, hermanos, es que toda ciencia, debemos tener claro que toda ciencia, para poder cumplir con sus parámetros epistemológicos y científicos, tiene que recurrir a un método apropiado. Esta pregunta de examen para el día de hoy es lo que es el método, ¿no? El método entendido como un camino sistemático que nos permita llevar a cabo sus propios objetivos. Y la teología, aunque en sí misma no es una ciencia como las demás, es la ciencia de la fe. Y está al servicio de nosotros, al servicio de los creyentes, para iluminar, fundamentar y aclarar la comprensión de la fe cristiana. Entonces, el trabajo científico de la teología y del método teológico está encaminado a elaborar de un modo comunicable, intelectualmente exacto, verificable, un mensaje cuya verdad creemos por la fe. Entonces, aquí está la primera parte de esta definición, que la Biblia es nuestra fuente de conocimientos teológicos, en primer lugar. Y en la Biblia vamos a encontrar que en algunos libros la enseñanza doctrinal se halla en forma implícita, es decir, está dicho de manera indirecta, mientras que en otros libros se hacen referencias doctrinales explícitas. Por esa razón, es por esta razón que la teología debe llevar a una exposición metódica y crítica de la teología vivida, lo cual corresponde a una exigencia de los tiempos que estamos viviendo, de la misma vida del creyente. El cristiano debe, pues, comportarse cuando estudie la Biblia, no como si estudiara cualquier cosa, como si estudiara matemática, como si estudiara química, geografía, sino que el estudio de la Biblia a través del método teológico implica una experiencia viva, una experiencia práctica de la fe que cada uno de nosotros profesa. Pues de esa manera, la teología tiene que partir objetivamente de la fe, del conocimiento de la fe que tenemos y que ha tenido en cada uno de los momentos de la historia, y por eso nos remitimos a la Biblia, que esto es diferente al método histórico. Sin embargo, hay libros del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas paulinas, donde el objeto principal del libro es la enseñanza teológica. Ahí podemos decir que son referencias doctrinales explícitas, ¿no? Todo esto, amados hermanos, todas estas consideraciones nos hacen ver que la teología no puede ser ajena a la problemática del método riguroso, pues, y tiene que tener un método propio. De lo contrario, no cumpliría con las exigencias necesarias para hacer un verdadero método, una metodología de estudio. El hecho de que la fe no sea, de que la fe sea el objeto de estudio de la teología, no le exime de que sea un trabajo serio y riguroso, puesto que la fe no es ni puede ser un acto que anule el entendimiento. Por el contrario, la fe requiere un acto consciente que respete la naturaleza del ser humano.
Por eso, aunque la Biblia esté repleta de enseñanzas teológicas, repito esto, pocas veces se hallan estas arregladas de una forma sistemática y nos toca a nosotros como estudiantes de la Biblia, el privilegio de sistematizarlo para poder llegar al entendimiento. El propósito de nuestra consideración del método teológico de estudio es poder ayudarnos en la investigación doctrinal de la palabra de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, que más que la definición del método, que podemos decir, el método teológico es tal cosa, es importante saber cuál es su propósito y es ayudarnos en la investigación doctrinal. Entonces, hermanos, el método claramente se define de dos maneras. Se define a través como un proceso de investigar un libro individual de la Biblia, un individuo de la Biblia en general, y para reunir, comparar y organizar declaraciones doctrinales. Y esa palabra es clave, declaraciones doctrinales. Proceso de investigar, declaraciones doctrinales. Por tanto, el método teológico entonces se encamina a ayudar a resolver la tensión que siempre tenemos entre la fe y la razón y la consecuencia inevitable de la verdad salvadora, la verdad de la salvación, que no es otra cosa que la historia del camino que encontró Dios para el único y verdadero Dios para acercarse a las personas apartadas, caídas por el pecado y unirse a ellos. Eso es lo que buscamos con todo estudio bíblico. En este método teológico en particular, podemos también decir que es el proceso de escudriñar un libro de la Biblia. Proceso de escudriñar un libro de la Biblia para confrontar y comparar sus declaraciones doctrinales. Fíjense que en todo hay un énfasis en las declaraciones doctrinales. Y esas declaraciones doctrinales, pues claramente están expuestas o inferidas en algunos casos, y a esto se le llama método teológico. A fin de cuentas, el asunto es entender que a lo largo del tiempo los estudiosos de la Biblia, incluidos nosotros en este momento, pues han ido usando herramientas, una metodología teológica en la que se combinan muchos elementos, pero que de una u otra manera ayudan a la relevancia de la comprensión de lo que está revelado para nosotros en la palabra de Dios. Hermanos, espero que esta definición de lo que es el método teológico les haya sido bien clara, bien revelador, porque a partir de este momento debemos tenerlo en cuenta para el resto de la exposición y continuamos ahora con lo que es el desarrollo y en particular las clases de métodos teológicos a cargo de nuestros hermanos. Hola, mi nombre es José Blanco y continuando con el orden de ideas, a mí me toca exponer sobre las clases de estudio teológico. Y como primer punto tenemos el estudio teológico de un libro. ¿Cómo se hace? Se hace primeramente la investigación de todo un libro de la Biblia para considerar el material teológico explícito del contenido. Cuando yo le estoy hablando a usted de una manera explícita, me refiero a una manera rotunda, franca, clara, determinante y formal que tenemos que buscar, escudriñar en el libro que estamos estudiando. Y como segundo aspecto tenemos que la mejor manera de proceder es la de identificar todos los párrafos y luego seguir con la elaboración de un bosquejo. ¿Por qué? Porque cuando usted elabora un bosquejo, ¿verdad? Usted va a tener una idea clara y precisa del libro que está investigando, como lo hicimos en el método sintético. El resultado será un arreglo sistemático de las doctrinas del libro que estamos procediendo a su estudio. Y cuando yo hablo de un método sistemático, me estoy refiriendo a lo que procedo por los principios que siguen a un sistema de ideas claras, precisas y concisas que el autor plasmó en el libro que estamos investigando. Entonces tenemos que tener esa idea clara, esa idea veraz, esa idea contundente del libro que nosotros hemos elegido para sus estudios y hacer como especie de una síntesis de ese libro, que es la composición de un todo por unión de sus partes. O sea, la composición de todas las ideas que nos van a llevar a una
a una idea, a un consenso, al estudio profundo, al estudio veraz, al estudio preciso del libro que estamos estudiando. Entonces, ya para concluir, lo primero que tenemos que hacer es buscar obviamente el libro estudiado. Y luego de elegir ese libro, es necesario que ese libro se haga parte de nosotros, que ese libro lo vivamos, lo degustemos, lo profundicemos, lo hagamos nuestro día a día, lo hagamos lo más idóneo, lo más preciso, buscar esas ideas claras y contundentes que vamos a encontrar allí, y pedirle sobre todo mucha sabiduría a nuestro Señor para lograr entender lo que Él ha plasmado por medio del autor que Él eligió para la escritura de ese libro. Entonces tenemos que hacer una manera siempre sistemática, una manera siempre precisa, una manera siempre contundente, para lograr que el estudio del libro a considerar sea un estudio en verdad que haya valido la pena, el esfuerzo de todo el tiempo que le vamos a dedicar a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a nutrir, eso nos va a fortalecer cada día más como cristianos y como pueblo de Dios. Hermanos, esta es mi exposición. Gracias por su atención y buenas noches. El Señor les bendiga. Mi nombre es Solimar Carrasco. Siguiendo el orden de ideas acerca del punto de las clases de estudio teológico, vamos a hablar sobre el segundo punto, que es el estudio temático de una doctrina. Para nosotros poder comprender mejor este punto, quisiera que podíamos definir lo que es doctrina. La doctrina son enseñanzas o instrucciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros son las palabras clave de una doctrina, son enseñanzas o instrucciones, es un modelo que se da ya sea en una creencia, ya sea en una religión específica. Entonces, si nosotros lo definimos de una manera más concreta, es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, especialmente al cuerpo de dogma de la religión, especialmente a las normas de esa religión o de esa creencia en específico. Ahora bien, si nosotros vamos a estudiar lo que es la doctrina teológica, nosotros tenemos que ver que la teología está relacionada con todo lo que tenga que ver con Dios, con el estudio de todo lo que tenga que ver con Dios. Amén. Entonces, la doctrina cristiana e interpretación teológica es doctrina cristiana, el mensaje contenido de la predicación de Jesús. Esta doctrina por esencia es religiosa tanto por su origen como palabra o testimonio de Dios. Entonces la doctrina teológica da testimonio de Dios. Cuando se hace el estudio, da testimonio de la creación de Dios, del poder de Dios, de la sanidad de Dios, de todo lo que tenga que ver con Dios. Como por su objeto de ordenación a la verdad y de la relación del hombre con Dios. Eso es lo que tiene que ver la teología, la doctrina de teología cristiana. Ahora bien, nosotros podemos conocer los diferentes tipos de doctrina teológica que se han investigado y se han sacado de las escrituras. Una de las más importantes se las voy a mencionar, que es la doctrina de las sagradas escrituras, que es la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de Dios, que es todo lo referente a Dios, todo lo referente a su deidad. La doctrina del hombre, basada en la antropología. La doctrina de Cristo, basada en todo lo que es llamada cristología. La doctrina del Espíritu Santo, llamada la neumatología. La doctrina de la redención. La doctrina de la iglesia, llamada eclesiología.
y la doctrina de los acontecimientos finales, llamada la escatología. Existen otro tipo de doctrinas como la doctrina de los ángeles, angelología, la doctrina de la salvación, soterología, la doctrina de la sanidad divina. Las Asambleas de Dios de Venezuela tienen un libro de manual de doctrina y se rigen por 16 doctrinas. Esas 16 doctrinas han sido sacadas de la palabra de Dios. Son doctrinas como la inspiración de las Sagradas Escrituras, que las acabo de mencionar, el único y verdadero Dios, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la caída del hombre, la salvación del hombre, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, los sacramentos de la iglesia, el bautismo en aguas y la Santa Cena. También tenemos la iglesia, los ministerios, la sanidad divina, la bienaventurada esperanza, que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial del Señor Jesucristo, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Son 16 doctrinas teológicas que se basan las Asambleas de Dios de Venezuela. Nosotros cuando queremos estudiar esas doctrinas, nosotros tenemos que hacer un estudio temático de una doctrina, agarrar un tema específico, ¿verdad? El tema puede estudiarse a base de una palabra o un elemento teológico. Si nosotros lo basamos el tema por una palabra, por lo menos el pecado, tenemos que sacar la etimología del pecado, o sea, de la palabra el pecado, la raíz, todo lo que conlleva esa palabra en sí, el significado, las consecuencias, todo lo que tenga que ver con esa palabra en específico. También podemos sacarla por lo menos de la sanidad, todo dónde viene, de dónde viene esa palabra, cuál es el objetivo de la palabra, todo lo que tenga que ver con una palabra, y ya lo hacemos el estudio temático de esa doctrina más específica. Si lo hacemos por elemento teológico, nosotros un elemento teológico es sacar como un tema también específico, pero un poquito más extenso que estudiarlo por una palabra. Por lo menos la cristología en el libro de Filipenses es un tema, la cristología es un tema amplio, pero si nosotros lo basamos en un libro específico, por lo menos en el libro de Filipenses, ya se nos hace más específico nuestro estudio y lo podemos desarrollar mejor, porque ahí habla diferente a la cristología de Filipenses a la cristología que habla Colosenses. En Filipenses se basa en la naturaleza de Dios como ejemplo, pues. Y Colosenses habla de que fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Entonces es otro tipo de cristología la que se habla en Colosenses. Ahora bien, para terminar, las maneras de proceder el estudio temático, ya sea por una palabra o por un elemento teológico, tiene que ver primero con la concordancia de la lectura. Preparar una lista de material que nosotros queremos estudiar y que nos van a ayudar a preparar mejor nuestro tema de estudio y ampliarlo y desarrollarlo. Otro elemento es el uso de palabras, el uso de un contexto que nos ayude a desarrollar mejor, preparar un bosquejo, alinear bien de una manera consecutiva todos los puntos que nosotros queremos especificar para que cuando se desarrolle el tema no se salga del matiz que queremos estudiar. Bueno, esta ha sido mi participación. Que el Señor les bendiga. Buenas, mi nombre es Romel Calojero. A continuación les voy a hablar sobre la armazón teológica y su estructura. Cuando hablamos de armazón teológica, ella nos ayuda a facilitar el estudio teológico de la Biblia. Es decir, su finalidad es buscar las doctrinas existentes dentro de la Biblia o textos de la misma, enfocándola en ordenar el contexto, clasificándola en cualquiera de las doctrinas existentes en ella, ¿no? A continuación le voy a hablar sobre cada una de ellas. Entre ellas tenemos la bibliología, el trino Dios, la angelología, la antropología,
la soteriología, la eclesiología, la escatología, la cristología y la neumatología. Con referente a la bibliología, ¿qué podemos encontrar allí? El origen sobrenatural de la Biblia, la revelación. Cuando hablamos de revelación se refiere al contenido o material. La inspiración. Esto se refiere al método para registrar el material. La iluminación es aquella que guarda relación con el significado del registro. La canosidad y autoridad. Esto enfoca la persona, el autor o el escritor, la aceptación del contenido e inspiración. Y también podemos ubicar la interpretación, que se relaciona cuando la misma es literal o tiene relaciones gramaticales con el contexto histórico y literario como tal. Como segundo punto, el trino Dios. Esto guarda relación con los atributos de Dios, es decir, las características distintivas de la naturaleza divina que son inseparables de Dios. Entre ellas tenemos la personalidad, la omnisciencia, la sensibilidad, y la sensibilidad la podemos enfocar en aquello que se relaciona con la santidad, la justicia y rectitud, el amor, la bondad y misericordia y la verdad. Otro aspecto tenemos la voluntad, la unidad, la infinidad, la eternidad, la inmutabilidad, la omnipresencia y la soberanía. Dentro del trino Dios también ubicamos las obras divinas. Eso enfoca lo relacionado con la creación, los decretos. Cuando hablamos de decretos se refiere a la soberanía de Dios y la preservación. De igual manera, dentro del trino Dios podemos mencionar los nombres de la deidad. Por ejemplo, cuando a Dios se le llama Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Dios Altísimo. También el trinitarianismo. Eso guarda relación a la prueba de la doctrina, al Dios, cuando hace relación al Dios Padre, al Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de Dios Padre, es Dios como creador y su naturaleza como Padre como tal. Cuando hablamos de Dios el Hijo, se hace referencia a su preexistencia, sus nombres, su deidad, su encarnación, su humanidad, sus atributos, su unión hipostática. Eso guarda relación a la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana en una sola persona. Y cuando hablamos de Dios en el Espíritu Santo, o relacionado al Espíritu Santo, se hace referencia a su personalidad, a su deidad, a sus títulos y sus relaciones como tal. Como tercer aspecto, tenemos la angelología. Ella hace referencia a los hechos que tienen los mensajeros de Dios. De igual manera, al carácter malvado de Satanás, que significa opositor, la carrera malvada de Satanás y la demonología, es decir, los demonios. Hace referencia a la parte de todo lo que es demonios como tal. Como cuarto punto, tenemos la antropología. Ella hace referencia al origen del hombre, desde su creación, su caída, el pecado y la naturaleza del pecado, y la solución que existe para el pecado. Como quinto punto tenemos la soteriología. Ella hace referencia como primer aspecto al Salvador y enfoca los siguientes puntos: su persona, sus sufrimientos, las profecías cumplidas por Cristo en los sufrimientos y en la muerte, sus nombres, su deidad, su humanidad, sus atributos, sus oficios o cargos, es decir, su cargo como profeta, como sacerdote y rey.
Y la parte de los sufrimientos va enfocada con relación a la vida, sufrimientos que tuvo en vida y los sufrimientos que tuvo en su momento de morir. Y otro aspecto que guarda la soteriología es la obra salvadora. Dentro de ella podemos conseguir los siguientes puntos: la obra consumada de Cristo, la obra convincente del Espíritu Santo, términos de la salvación y la seguridad eterna como tal. Como sexto punto tenemos la eclesiología. En ella podemos conseguir los siguientes puntos: la iglesia como organismo. Esto hace referencia al cuerpo de Cristo. El contraste entre Israel y la iglesia, es decir, la conducta la conducta que tiene el pueblo de Israel como la iglesia en unidad, ¿no? En un común. Y la iglesia como organización, es decir, la iglesia local. Ahí podemos tomar en cuenta lo relacionado a su doctrina, su servicio, sus ordenanzas y su orden como tal. Como séptimo punto tenemos la escatología, y dentro de ella podemos conseguir los siguientes subpuntos, en los cuales se encuentra la profecía relativa a la iglesia, la profecía relativa a Israel, al pueblo de Israel, la profecía relativa al Mesías, los juicios, la tribulación, el milenio y el estado eterno. Como octavo punto podemos hablar de la cristología. Ella hace referencia, como primer punto, el Cristo preencarnado. Es decir, antes de que se fueran encarnados como tal. El Cristo encarnado, eso hace referencia al nacimiento y niñez, su bautismo, la tentación que tuvo Cristo, la transfiguración, las enseñanzas que dio Cristo, los milagros que realizó, sus sufrimientos y muerte, su resurrección, su ascensión como tal. También podemos tocar lo referente a Cristo y su segunda venida, y Cristo y su reinado como tal. Como noveno punto tenemos la neumatología, la doctrina de la neumatología. Entre ellas se hace referencia a los nombres, a la deidad, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el ministerio en el periodo neotestamentario, el ministerio en la edad presente, es decir, su relación con los no creyentes y su relación con los inconversos. Cuando hablamos de las relaciones con los no creyentes o inconversos, eso hace referencia a que restringe a la persona de conocer de Dios y quién convence a esa persona de pecado, ¿no? Y esa es una función netamente del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la relación con los salvados o los creyentes, hablamos sobre su regeneración, sobre que ellos son moradas del Espíritu Santo, de su bautismo, son bautizados por el Espíritu Santo, son sellados por el Espíritu Santo, de la llenura o plenitud del Espíritu Santo y su capacitación o formación en general. Es decir, llevarlos por el camino de la verdad, a la función del Espíritu Santo como tal. Bueno, doy por concluido el punto y a continuación sigue mi compañero con la exposición. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Me corresponde hablar sobre el ejemplo del estudio teológico de un libro. Y para esto he tomado como referencia la segunda carta del apóstol Pedro. En el principio del libro vemos como dice: Simón Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Allí él se está identificando, aparte de apóstol y siervo, como el autor de esta carta. De hecho, más adelante podemos ver que él dice que ya es la segunda vez que se dirige a estas personas. La fecha de este libro está entre el 64 y el 70 después de Cristo, aproximadamente. Los destinatarios son todos los creyentes en todas partes. El propósito de este libro es alertar a aquellas creyentes
de la peligrosa tarea que se estaban dando falsos maestros y profetas para dañar al pueblo, para apartarlos del conocimiento del Señor Jesucristo, y también para alentarlos en el crecimiento de la gracia y el conocimiento. Cuando queremos hacer un estudio de un libro, lo primero que debemos tomar en cuenta es identificar los párrafos con sus respectivos títulos. Como podemos ver en la lámina, yo coloqué allí capítulo 1, del 1 al 2, salutación. Capítulo 1, del 3 al 15, partícipes de la naturaleza divina. Del 16 al 21, testigos presenciales de la gloria de Cristo. En el capítulo 2, del 1 al 22, falsos profetas y falsos maestros. Capítulo 3, del 1 al 18, el día del Señor vendrá. Ya yo aquí identifiqué cada párrafo con sus títulos. Ahora procedí a armar el bosquejo. Saludo, capítulo 1, versos 1 y 2, la parte A. El elogio del verdadero conocimiento, en el capítulo 1, la parte B, del versículo 2 hasta el 21. El poder transformador de un verdadero conocimiento de Dios, el carácter progresivo del crecimiento en la vida cristiana, el testimonio apostólico de la palabra de verdad, vemos que él se divide entre su motivo y su método, y testigos oculares de la palabra profética, inspiración de las escrituras proféticas. Luego vemos la condenación de los falsos maestros. A lo que se espera que se hagan los falsos maestros. B, lo que ellos pueden esperar en Dios. C, características de los falsos maestros. D, los peligros de apartarse de la verdad. Luego vemos la certidumbre de la venida del Señor. Vemos la negación de su venida, la seguridad de su venida y vivir para su venida. Y luego en el último versículo vemos la bendición, ya como la despedida. En este libro podemos notar, como ya dije, que el apóstol se dirige a estos creyentes para alertarlos de esas enseñanzas que estaban dando los falsos maestros y profetas. Él exhorta a los creyentes a que con diligencia busquen la piedad y el verdadero conocimiento en Cristo. Exponer y repudiar la actividad que tenían estos falsos profetas y maestros entre las iglesias de Asia Menor, que estaban como que ensuciando la verdad que traían los apóstoles, y alertar para no ser arrastrados por el error de estas personas, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo en el capítulo 3, cuando nos habla del día del Señor, podemos ver la negación de su venida, cuando habían burladores que no creían o que hablaban de los tiempos antiguos, de cuando Noé, podemos ver que la gente no creyó y el Señor destruyó la tierra con agua. Entonces allí nos menciona que para este tiempo, para aquel tiempo y para este tiempo, viene otra vez una destrucción de la tierra, pero esta vez no va a ser con agua, esta vez va a ser con fuego. Y podemos ver la seguridad, o sea, la seguridad de que el Señor viene, y la seguridad también de la palabra profética, como podemos ver en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino para que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos quiere decir, o sea, que no es mentira, o sea, que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Y debemos creer de verdad que ninguna de estas palabras son falsas. Vemos que más bien el apóstol quiso enseñar tanto a los creyentes de aquella época como a nosotros actualmente que la venida del Señor está cerca. Vemos que cada día las señales están más prominentes, están más a la puerta. O sea, me sorprendo cada día cuando veo algo nuevo, porque
es cuando más creo en el día de la venida del Señor, y que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Algo que me llamó la atención es que pude ver un paralelismo entre 2 de Timoteo 4:6 y 2 de Pedro 1:14. Voy a leerlo aquí rapidito. El 4:6 nos dice: porque yo ya estoy sacrificado, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Allí vemos como Timoteo menciona esto, y aquí Pedro nos dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vemos dos textos similares de dos personas distintas entre Timoteo y Pedro. Y también ambos predicen los tiempos difíciles para la iglesia a causa de la propagación de la falsa enseñanza, la continua corrupción de la sociedad y la deserción de algunas personas de la fe. Como ya les expliqué, cómo se hace para el estudio del libro, y bueno, ya la bendición final, ya la despedida nos dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Así que, amados, armémonos de valor, llenémonos de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Marsolair Chacó. Me corresponde hablarles de un punto, ejemplo temático de una doctrina. Y he escogido una de las doctrinas de las 16 que tiene nuestro concilio, la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de error. La Biblia. Jesús es su gran tema central. Es la palabra inspirada de Dios, por medio de la cual se comunica con su pueblo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, Juan 5, 39 y segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La Biblia es la regla de fe y conducta para guiarnos de la tierra a los cielos. Salmo 119 al 11, del 11 al 105. Juan 5, 24 y Hebreos 4, 12. Por su unanimidad de pensamiento, indica su divinidad y tiene 66 libros escritos, aproximadamente por 40 escritores, que vinieron y vivieron en lugares diferentes. Procedieron de distintos ambientes sociales, diferentes estratos: pescadores, médicos, agricultores, reyes, sacerdotes. En un periodo de 16 siglos, vivían en diferentes épocas y lugares, y muchos de ellos no se conocían. Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Cada uno de ellos era consciente de lo que escribían. Resultado de la inspiración divina. El apóstol Pedro dijo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. La Biblia es inviolable. La Biblia no se le puede quitar ni poner. Apocalipsis 22, 18 y Primera de Pedro 1, 25. Debemos meditar en ella, ya que no es un acto voluntario, es una ordenanza. Josué 1, 8, Juan 5, 39.
Por lo tanto, la lectura de la Biblia se debe tomar como un estilo de vida que debe de llevar el creyente, el que está en Cristo Jesús. Entender que cuando leemos la Biblia estamos abriendo nuestro corazón para recibir de Dios alimento, para nutrirnos. Y es un alimento seguro y saludable. Es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento de Dios. El propósito de la inspiración divina, 1, es dar a la humanidad en forma escrita la auténtica palabra de Dios. Y 2, que la palabra escrita gozara de la autoridad divina. Dios les bendiga, Dios les guarde.